Dale. Bueno, esta vuelta me toca hablar a mí. Estoy muy entusiasmada y a la vez nerviosa porque nunca hice esto. Pero bueno, estoy muy entusiasmada porque me parece una súper oportunidad para mí como parte de, o sea, el rol que juego un poco en la escuela, que es ser un poco parte de la institución, un poco parte del alumnado. Para los que no me conocen, si hay alguien que no me conoce, soy Agustina Donantueno, soy la encargada de biblioteca, ¿sí? de la escuela. Y bueno, y hoy nos toca esta charla con un osteópata que es Fabián Stangalini, nada más ni nada menos. Fabián Stangalini, DO, generación 2000, ¿sí? Es cuando entregó la tesis. Docente del Instituto Argentino de Osteopatía y de la Escuela Argentina de Osteopatía. Ha sido integrante de jurado de evaluación de tesis los últimos años. Y bueno, la intención de la charla de hoy un poco es hacer preguntas de interés para conocer la opinión de Fabián sobre ciertos temas, pero la idea es que sean preguntas de todos, digamos, ¿no? Entonces yo tuve un esquema, digamos, tengo un esquema de 5 preguntas que son abiertas, para las cuales ustedes pueden y están invitados a repreguntar, ¿sí? Yo voy a hacer una pregunta, él va a contestar, y la idea es ir leyendo las preguntas que vayan haciendo en el chat, ¿sí? Así que los invitamos a todos a que colaboren con esa parte que me parece que está muy bueno, preguntar en vivo, y se van a ir haciendo las preguntas, yo las voy a ir leyendo, y al final de la última pregunta, cuando hayamos terminado, se va a poder abrir los micrófonos para que cada uno pregunte con su propia voz. Así que, bueno, si les parece, Fabián, ¿estás listo? ¿Arrancamos? Claro. Bien. Bueno, la intención, como les contaba, era poder conocer tu opinión sobre ciertos temas y me parece importante, siempre que se le pide la opinión a alguien, saber un poco el contexto, ¿sí? de la persona. ¿Por qué opina lo que opina? Creo que tiene mucho que ver con de dónde viene esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó hoy acá, digamos? Esperamos un segundito que voy a poner pin en tu video. Ahí está, así te veo mejor. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo conociste la osteopatía? Sí, a ver, un poco amplia, pero bueno. Sí, a ver. En verdad, como primera, a ver, lo que quiero decir es que no quiero que sea una charla autorreferencial esta, ¿no? Así que eh, me voy a nombrar, voy a decir yo, la verdad que no me gusta hacer un yo, pero bueno, un poco autorreferencial va a ser porque obviamente voy a contar mi historia, ¿no? Uh -huh. Eh, Bueno, yo conocí la osteopatía en una clase que daba un profesor mío, Alberto Llor, en mi carrera de quinesiólogo, ¿no? Eh, Él comentó en una clase sobre el movimiento de los temporales, ¿no? Y que eso lo hacían los osteópatas. Esto año 90 habrá sido, 90, sí, más o menos, aproximadamente. Eh, la verdad que me quedé pensando en eso. Después en un libro de Siriax aparecían referencias a los osteópatas en forma muy crítica, ¿no? Eh, pero realmente yo no sabía nada de lo que era la osteopatía y quería profundizarlo, pero imagínense que eh, en esos años no existían internet, ni celulares, ni nada había, así que no había libros, no podía saber. Bueno, me recibí, empecé a trabajar en un centro de ortopedia y traumatología, después en el hospital de Quilmes hice una concurrencia un año al Estado, después empecé a trabajar en un centro de neuroestimulación infantil, pero siempre pensando en la osteopatía. En la osteopatía. Un día estaba cuidando a mi suegro en el hospital Udaondo,
lo habían operado de un problema intestinal que tenía. Y bueno, estaba la noche cuidándolo y la verdad que estaba muy aburrido y había un montón de diarios. Y agarré un diario, empecé a hojearlo, un diario viejo, empecé a hojearlo, un Clarín viejo. Empecé a hojearlo y justamente salió un aviso para estudiar osteopatía. Después me enteré que era la única vez que Gil había puesto un aviso en un diario ese día. El diario tenía, no sé, tendría 3, 4 meses de antigüedad. Así que enseguida me fui a verlo a Gil. Es más, ese año, creo que 94 fue. Sí, 94, 93. La verdad que estoy medio. Me parece que 94 fue. Ese año no se abrió el curso. Fue la segunda camada que no se abría, porque no había gente. Estamos anotados Gracelita Vitangeli y yo para ese curso. Así que no se abrió y caímos en el año siguiente, ¿no? Bueno, para mí fue una verdadera revelación la osteopatía. A pesar de que era muy descreído de todo, y era realmente poco pesado, después me volví un talibán de la osteopatía. Eh, bueno, Sí. contar Eh, la verdad cómo fue empezar a estudiar, vos me decís, la pregunta fue cómo conocí osteopatía, cómo empecé a estudiar osteopatía. Bueno, sí, y en realidad saber un poco qué es lo que, una vez que conociste la disciplina, si te acordás, qué es lo que te impulsó a querer estudiar una carrera, ya habiendo tenido un título de grado previo, como sí. que... Sí, a ver, justamente empecé empezamos a estudiar en una iglesia en la calle Armenia, que era Iglesia Evangélica Argentina, me parece. Eh, la verdad que era todo muy raro, porque me acuerdo que Gil llegaba con un auto, bajaba todas las camillas, lo llevábamos a bajar las camillas. El primer día lo ayudé a bajar camillas, digo, ¿dónde vine, no? Una iglesia. Todo muy raro fue. Pero para todos nos parecía raro, ¿no? Hasta Gil me parecía absolutamente un tipo extraño. Me acuerdo que era un día de lluvia, llegó con un sombrero largo, toda una capa tenía, y digo, ¿qué hago yo acá? Pero realmente empecé a estudiar y yo trabajaba bien, pero realmente me era sumamente aburrido mi trabajo. Era un choricero en esa época, ¿no? Atendía 30 tipos por día, 35 tipos por día, realmente era, salvo en el lugar donde hacíamos neuroestimulación, que era realmente muy placentero el trabajo, pero era bastante pesado, no sé, los que trabajaron con chicos de este tipo, eran todos paralíticos cerebrales, que era muy, muy duro. A pesar de todo, seguí trabajando mucho tiempo en ese lugar. Realmente era un grupo muy, muy lindo, hay gente que ya no está, por ejemplo, Alberto Yor, lo volví a encontrar y el que habló de la osteopatía, empezó a estudiar con osteopatía conmigo. Ah, Estaba, Alberto Yor, no sé si lo conocieron, era un kinesiólogo muy conocido, era jefe del servicio Durán, era jefe de CAT, era un tipo renombrado, ¿no? Estaba Carlitos Janciar, estaba Graciela Vitangeli, estaba Rosa Olivo, era un grupo muy lindo. En general éramos o kinesiólogos o médicos todos. También estaba Alejandro Bulnes, y después, bueno, Alejandro dejó. Eh, Gisela Hayes. Gisela Hayes, ahí también estaba Gisela. Eso. En general, todos los que empezamos, terminamos. Habremos empezado, creo que 8 o 9 y terminamos todos. Salvo Janciar, que dejó en tercero o cuarto, y bueno, Alejandro Bulnes, que después retomó. Después, perdón, hubo 2 o 3 chicos médicos de Córdoba que después dejaron de estudiar, ¿no? Les perdí el rastro realmente.
Y Pregunta. estaba Gil, que teníamos un contacto muy, muy íntimo, porque era el único que nos daba clases, y la verdad que le rompíamos bastante la paciencia. Y conmigo, personalmente, tuvo mucha paciencia, ¿no? Y yo repito, si tengo que definir a la osteopatía desde ese primer día, para mí fue una revelación, una revelación. Fue un cambio en mi vida, fue un cambio absoluto en mi vida. Mm, mm. Y eso, a ver, ¿nos podés contar de este cambio que sentís? La próxima pregunta en realidad sería, luego de empezar a estudiar, ¿notaste cambios en tu forma de vincularte con los pacientes o incluso con el resto del mundo a tu alrededor? Sí, claro. Bueno, yo creo que, me parece que en algún momento de mi vida, de mi vida, ¿no? Yo empecé a hacer las 3 preguntas esenciales, me parece que nos hacemos todos, ¿no? Que es, que es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Eh, por supuesto me la sigo haciendo, ¿no? Y por leer a Steele, yo creo que él se las empezó a hacer. Él empezó a hacerse esas preguntas y de todas esas preguntas salió, me parece, la osteopatía. Para no serlo tan, justamente, referencial, yo, a ver, obviamente que sentí un cambio absoluto en mi vida a partir de la atención de la osteopatía y es más, empecé a llevar la osteopatía a todo lo que hacía. Me parece que, justamente decía, para no serlo tan referencial, me parece que explicar la historia de Chile es la historia de lo que un poco nos pasó a todos nosotros. No es fácil entrar en la osteopatía, me parece. O sí, a ver, es fácil entrar en la osteopatía, no es fácil que la osteopatía entre en nosotros, ¿no? Podemos empezar a estudiar tranquilamente la osteopatía, podemos estar siempre en la osteopatía. El tema es que la osteopatía entre a nosotros es bastante difícil. Así que, bueno, no sé, yo quiero hablar un poco de Steele para, no autorreferenciarme en Steele, o referenciarme en Steele, sino que me parece que la historia de él es un poco la historia de todos nosotros. Y yo creo realmente que en Steele se juntaron un montón de cosas para que pueda descubrir la osteopatía, a ver, no sé si es la palabra descubrir, o sistematizar la osteopatía. Yo creo que la palabra o la práctica de la osteopatía venía del hombre cuando fue hombre, de que se empezó a preguntar justamente esto, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos, ¿no? La verdad que tu pregunta, ¿cuál era al final? Si la osteopatía Sí, sí. ¿Qué cambios notaste, digamos, en tu forma de vincularte con tu alrededor, digamos, Sí, a claro. partir de conocer la osteopatía? Sí, Si bueno. se modificó, por ejemplo, tu motivo terapéutico o qué es lo que Sí, claro. buscabas de las relaciones en general, en realidad. Imagínate que yo trabajaba atendiendo a 30, 40 personas por día, decían me duele el hombro, le ponía el aparato, lo tocaba un poquito y le atendía ese hombro, nada más. Claro. Así que cuando me decían que ese hombro podía estar, no sé, relacionado con el hígado, bueno, obviamente que iba a empezar a meter a ese hombro en una globalidad que no la tenía realmente. A mí me ayudó mucho realmente trabajar con chicos discapacitados porque
justamente estos chicos presentan una globalidad que al ver esa globalidad, era como que se hacía más fácil, se hacía mucho más allá de que cuando vos trabajás con un chico así, seas kinesiólogo, seas lo que seas, obviamente que vas a ver toda esa globalidad, ¿no? Inclusive la globalidad social de donde viene ese chico. No sé si respondí tu pregunta. Sí, se entiende. No sé si alguien tiene preguntas, por el momento no veo nada escrito, pero si a alguno se le ocurre algo, por favor escriban y lo vamos mechando, ¿sí? La próxima pregunta tiene que ver un poco con la relación entre la ciencia y la osteopatía, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión sobre la relación que está dispuesta actualmente? ¿Sí? No capaz lo histórico, que ya lo estuvimos analizando mucho con Pablo Arriano en su charla, pero quizá hoy en día... ¿Lo histórico de qué? Perdón. Quizás lo histórico de cómo se fue dando la historia de la osteopatía, ¿sí? En diferentes sectores del globo, y bueno, y ver hoy el contexto internacional actual, digamos, cómo ves a la investigación osteopática, científica, si observás que hay desafíos en cuanto a la unión, digamos, o la validación científica de lo que es el tratamiento osteopático, Sí. si encontrás alguna incoherencia a veces entre el concepto que estudiamos teórico y lo que pasa en la clínica después, que a veces se mezcla un poco. Sí, a ver, me parece que justamente hay que volver un poquito atrás, de dónde viene, más allá de que ya si lo vieron con Pablo, y me parece que Steele era un tipo absolutamente científico en todo lo que hacía, ¿no? No sé si era el científico del 1+1, el tipo que estaba con el microscopio, pero era absolutamente riguroso en su pensamiento. Yo creo que tenemos que pensar dónde estaba Steele, justamente lo que dije antes, ¿no? Cómo él pudo sistematizar la osteopatía. Yo digo que pensemos un poco en el medio ambiente de Steele, ¿no? El medio oeste americano, la vida explotando por todos lados. Me refiero a que la vida y la muerte están muy cercanos en esos lugares, ¿no? Él era pastor metodista. Los metodistas tienen como meta la autoperfección del ser humano. Era médico, era granjero, era masón también. Es decir, tenía la estructura y la función ahí adelante de sus ojos, constantemente. Yo digo esto de la experiencia, a ver, algunos de ustedes, por ejemplo, saben que yo hago vino, ¿no? Y me acuerdo que una vez con quien hago vino, que era un hombre que ya falleció, tiene 94 años, un día quise trasvasar el vino, un día de luna llena, y me dicen, no se trasvasa el vino en luna llena. Y la verdad que no sabía por qué. Y le pregunté por qué, ¿y por qué no se trasvasa en luna llena? ¿No? Él sabía, tenía la experiencia, pero yo quería una explicación de por qué no se hacía, pero ellos, esa experiencia era la vida, la vida constante les daba esa experiencia, ¿no? Trasvasar el vino justamente un día de luna llena. Así que nosotros somos citadinos, somos gente que no sé si tenemos acceso a ese conocimiento. Yo creo que lo increíble de Steele es que en una teoría tan simple haya podido resumir algo tan grandioso como es la
cuestión que planteé antes, ¿no? Que pudo resumir desde... Él pudo resumir desde Aristóteles, que es el fundador de la lógica, a Sócrates, que era la razón hecha carne, decían, pudo resumir a Hipócrates, pudo juntar a Galeno, pudo juntar a Avicena, pudo juntar a Maimónides. Es decir, ahí él se plantea de dónde venimos. De toda esa unión planteó de dónde venimos. ¿Y qué somos también? Se planteó, y bueno, somos producto de la evolución, ¿no? Somos producto de la evolución creada por, él hablaba del gran arquitecto del universo constantemente, ¿no? Y bueno, ¿y a dónde vamos? Producto de su muy profunda espiritualidad y básicamente su amor por la humanidad, ¿no? Así que yo creo que son hojas de ruta que nos está tirando constantemente Steele a través del tiempo. Esto de amor a la humanidad es algo muy importante que tenemos que tener. Y realmente tampoco creo que necesitemos mucho más que esto. No necesitamos más. Ya tenemos esto, ya tenemos un montonazo en esto, ¿no? Él decía que el médico tenía que empezar sus estudios por la filosofía y los filósofos por la medicina. En verdad es una frase que se le había robado a Aristóteles, ¿eh? Al decir no mucho más, por supuesto que doy por entendido que lo que podemos hacer, o que podemos saber de ciencia, y básicamente sobre la anatomía, es poco. Todo lo que podemos saber sobre anatomía es poco, ¿no? Yo creo que el hombre razona, y Dios geometriza, pero cuanto más razona el hombre, mejor puede geometrizar Dios, ¿no? Así que cuanto más podemos estudiar, mejor para todos nosotros. Y realmente pienso que debemos y nos debemos ser lo más riguroso posible en cuanto a la ciencia, porque tenemos realmente con qué ser rigurosos. Yo, justo está Pablo ahora acá, muchas veces le dije a Nacho y a Pablo que tenemos una Ferrari nosotros con osteopatía. Así que no lo manejemos como un Citroën 12B. Yo no me acuerdo, ustedes saben lo que era el Citroën 12B. A mí me parece que básicamente, si ya nos metemos más en el terreno científico, nos faltan estudios a gran escala que nos validen. Yo me acuerdo que justo antes de entrar a toda esta charla, que todos entren, dije que mi tesis había sido bastante mala, por decirlo de alguna manera simple y rápida, ¿no? Hace 15 años más o menos quise hacer un estudio en el hospital de Berazategui con un bioquímico y un hematólogo amigos, cómo influía el tratamiento en el sistema inmunológico. Tenía la gente, tenía el lugar, tenía todo para hacerlo por H o por B, no lo hice nunca. Así que es algo para hacerlo algún día. Y si alguien quiere hacerlo, lo voy a ayudar. Yo, por ejemplo, creo que cuando la neurología desentraña el funcionamiento del bucle gamma y el tratamiento, ¿no? Ahí nos metemos también en un tema que es cuál va a ser el tratamiento, pero cuando desentrañe, por ejemplo, el funcionamiento del bucle gamma, gran parte de las enfermedades del hombre van a poder ser tratadas, porque vamos a entrar directamente en los principios de la autocuración. Yo creo que la alopatía no lo va a hacer por las presiones y por la conveniencia que tiene la industria farmacéutica, pero tampoco lo van a negar. Tampoco lo van a negar. Yo digo, el campo que tenemos nosotros es absolutamente infinito casi.
en la neurología, en la obstetricia, en la gastroenterología, en la veterinaria. En la veterinaria. Pero tenemos que animarnos. En la veterinaria yo tengo la perra mía, tengo una perra, una Doberman, que hace 4 años quedó cuadriplégica porque tenía un síndrome de Boller. A esta perra la vieron no menos de 10 veterinarios y la opinión unánime era que había que sacrificarla. El síndrome de Boller es una luxación de la sexta cervical que tienen los Doberman y algún perro otro, me parece los grandaneses, y los caballos. Fernando Blanco, se puso a hacer, a él le interesan mucho los caballos, se puso a hacer disecciones en los caballos, y justo haciendo disecciones en la facultad veterinaria, encontró un caballo que lo llamaban Boller. Así que yo había contado de mi perra, del síndrome de Boller, así que él se ofreció a atenderla. Estuvo 6 meses cuadriplégica la perra. A los 15 días empezó a caminar, Sofía, ¿no? Así que realmente fue milagroso. El que no la... Pero, fue realmente como un milagro, pero fue la osteopatía, ¿no? Así que el campo que tenemos es absolutamente infinito. Pero tenemos que animarnos, nada más. O sea, tu opinión, digamos, sería tratar de seguir teorizando lo que se pueda, aún sabiendo que no vamos a poder nunca acceder, digamos, teóricamente, digamos, al poder que tiene la observación, digamos, de la naturaleza, o sea, esto que contabas, ¿no? O sea, puede que nunca lleguemos a entender por qué no hay que hacer vino cuando hay luna llena, digamos. Pero que igual tenemos que seguir tratando de teorizar hasta lo más que podamos, digamos. Yo creo que nos perdimos, bueno, una gran parte, pero también no tenemos que olvidarnos que el paciente es nuestro libro, y lo tenemos ahí. Tenemos una gran ventaja los osteópatas, ¿no? Tenemos nuestra fuente de investigación, la tenemos ahí constantemente. Y realmente tenemos que animarnos, ¿no? Y no tenemos que tenerle miedo. Yo me acuerdo, alguna vez tuve una gran discusión con una colega que decía que ella, por ejemplo, el estetoscopio era un elemento absolutamente equivocado para la osteopatía. A mí me hubiese encantado que Steele hubiese tenido un estetoscopio, lo hubiese hecho funcionar como loco, hubiese ocultado a todo el mundo. Si hubiese tenido una resonancia, si hubiese tenido tomografías, no tenemos que tener miedo a todas esas cosas, ¿no? Un tensiómetro, un oxímetro, son cosas fantásticas para nosotros. Así que no tenemos que tenerle miedo. Buenísimo. Bien. Sí, es como que presenta sus desafíos, ¿no? La investigación osteopática. También el tema de lo que contabas, ¿no? Que faltaría como una instrumentación que pudiera avalar la experiencia que nosotros, con la que nosotros trabajamos, digamos, ¿no? En algunos casos. Sí, claro. Sí, sí. A ver. Yo creo que a ver, yo voy a aclarar una cosa. Como osteópata yo me considero bastante mediocre, ¿no? No lo digo con una falsa modestia, porque es una realidad, ¿no? El idioma tolkieniano sería un orco, no sería un elfo. Pero bueno, tampoco hay que saber que en idioma tolkieniano también los orcos fueron elfos en algún momento. Después se volvieron orcos. Yo soy un orco. Bueno.
Bueno, dicho esto, yo les recomiendo que hagan lo que hagan, que pueda ser comprobado con facilidad y que el número de casos realmente tiene que ser algo muy más importante, me parece, ¿no? El más alto posible. Ahora me estoy metiendo un poco con las tesis, pero toda la investigación que hagamos, la validación la va a dar la cantidad de casos que tenemos. Esto también, bueno, a ver, me da pie para hablar un poco de placebo y autocuración y sus diferencias por ahí, ¿no? A ver, y ahora me voy a nombrar, mira, justamente. Bueno, a ver, el mito de Fabián Stacalini, es decir, el mito en tanto historia ejemplar para ser contada, lo pongo, y historia ejemplar lo pongo entre comillas realmente, ¿no? Entre signos de pregunta más, que entre comillas. Para ser contada, ¿no? Con todo eso, hay una cura, que es el placebo, ¿no? El mito cura, el placebo cura, ¿no? El mito y el placebo curan. Y es totalmente válido. Ahora, el Fabián Stangalini osteópata también estimula la autocuración. Yo digo que el 80% de nuestros pacientes están en la función y con ese placebo podemos tratarlos. La diferencia está en el 20% ese que tenemos que fomentar la autocuración. No digo que el placebo no sea autocuración también, pero ese 20% es en donde nosotros tenemos que fomentar la autocuración. Tampoco quiero decir con esto que estemos curando al 80-90% de los pacientes, que sería realmente también, que no es real, ¿no? Tenemos que los osteópatas atrevernos a hablar de nuestros fracasos, nuestras malas praxis, y nuestras decepciones, porque la vida realmente también, la vida es un damero, donde tenemos cosas blancas, tenemos cosas negras, y tenemos un montón de grises. Pero sí, como osteópatas, me parece que entre ese 1 y 2, que es el blanco y el negro, tenemos que superar esa contradicción, superar esa dualidad y poder acceder al número 3, si uno quiere. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No sé por qué llegué a esto. Acá Federico pregunta en esto del tratamiento, ¿cuánto hay del arte? Entiendo yo, que me corrija Fede si entendí mal la pregunta, pero ¿cuánto hay de arte en nuestro ejercicio, digamos? En ese 20%, que depende de la praxis del osteópata, más que del placebo. A ver, yo quiero que se entienda que... No venía en relación, perdón, a lo que venías comentando antes de ciencia y demás, de qué tan científico, pero bueno, uno trabaja. Ajá. Y bueno, ¿cuánto te parece que hay de lo propio, ¿no? Individual de cada osteópata? La osteopatía es como era medio un abstracto en algún punto, ¿no? Cuando uno llega a la práctica y se maneja con cada paciente diferente, cada osteópata es diferente. Sí. Me parece que a ver, es difícil contestar esa pregunta, pero me parece que cuanto más honestos somos, mejor es el tratamiento, ¿no? Y honestos en cuanto a... acá siempre hablamos de una cosa que es el sentir, ¿no? ¿Qué es el sentir? Me parece que la osteopatía es una exaltación de los sentidos, ¿no? Hacemos constantemente una exaltación de los sentidos. De los 5 sentidos, únicos 5 sentidos, no sé. Yo creo que empezamos a involucrar otras cosas, ¿no?
pero, y ahí, bueno, ahí puede entrar el arte también, pero realmente cuanto más honestos somos, me parece que mejor va a ser el tratamiento. ¿Mm? Eh, Por ahí más como con vos con los vinos, ponele. Bueno, hay una técnica, pero hay un arte, o cualquier práctica humana que tiene una técnica, pero como que no, viste, no, me parece que no alcanza. eh, a ver, hay un montón de veces que no sabemos por qué funciona la cosa, ¿no? Eh, yo traté un montón de veces de explicarme por qué funcionaba a veces y a veces no funcionaba. Eh, mi, mi razón llega hasta el movimiento craneano, el líquido cefalorraquídeo. Después podemos eh, hablar de pequeña marea, gran marea. Yo la verdad que no siento esas cosas. Me esforcé por estudiarlas, pero no tengo acceso. Eh, y no digo que no exista, digo que no tengo acceso, soy un agnóstico en verdad con esas cosas, ¿no? Y a veces, y mi razón llega a veces hasta el líquido cefalorraquídeo. Así que fíjate lo limitado que es lo mío. ¿Eh? Vos te Así todo funciona. referís, vos te referís a ser honestos con lo que sentimos, digamos, no Absolutamente. exacerbarlo, pero tampoco Me aprender parece a que, no negarlo, digamos, no, sería. seguro. Cuanto más conectados estamos con nuestra capacidad de percepción, más eficaz sería el tratamiento, eso decís. Sí, claro, claro. Bueno, esto después ya pasa a lo personal también, ¿no? Me parece que entraría en un terreno un poco raro explicar lo que no siento, ¿no? Mm. Por decirlo de alguna manera, raro, ¿no? Eh, pero me parece que ojo, y muchas veces no soy honesto ni conmigo ni con el paciente, ¿no? Pero yo creo que cuanto más honesto soy, mejor es la cosa, ¿no? Ujú. A veces el paciente necesita una palabra de aliento, una mentira piadosa, si uno quiere, ¿no? Para que se dé esto del placebo, que no lo estoy descartando, no estoy hablando del placebo como algo peyorativo, el placebo es fundamental. Eh, pero me parece que cuanto más honesto soy, mejor es la cosa. Esa es la conclusión. Ujú. Se me ocurre una pregunta sobre esto que comentás del placebo y si es que te parece importante, así como el placebo es ese 80% según tu experiencia, digamos, eh, cuán relevante es posicionarse en un lugar que signifique un placebo para el paciente, ¿no? La imagen, las commodities, digamos, del consultorio. Me parece como interesante que es una parte que no sé si hablamos tanto de lo que es el vender el tratamiento de alguna forma. No por lo mercenario, digamos, sino por justamente darle el valor que capaz requiere que tenga el paciente para que funcione como placebo. Sí, seguro. Por eso yo te decía del mito Fabián Stangalini como una historia ejemplar para ser contada, ¿no? Claro. Eh, em, que es totalmente válido. Pero el tema es que posiblemente ese mito me coma como algo, o como alguien que quiere dar algo, ser auténtico hacia el paciente. ¿Eh? Eh, Mm.
Y justamente creo que ese paciente que está mal, es decir, nosotros tenemos un gran porcentaje de los pacientes que tenemos son alteraciones funcionales, ¿no? Y justamente con ese mito y ese placebo se van a curar o autocurar también, ¿no? El tema es el pequeño porcentaje que tenemos pacientes graves que no basta. Así que ahí sí tenemos que... La osteopatía tiene un beneficio fantástico en esos pacientes, ¿no? Es en donde realmente podemos establecer la diferencia entre la osteopatía y otras cosas. Claro. Es el paciente con esa hernia disco importante, es ese paciente con esa paresia en una pierna importante, es el paciente con, qué sé yo, con tantas cosas que vemos. Porque el placebo no alcanza para tratar una hernia disco, una protrusión de un disco muy instalada, ¿no? Ahí tenemos que hacer todo lo posible para ser lo más científico posible. Bueno, me surge otra cosa, pero no importa. A ver, después la comento. Acá Pablo está preguntando cómo viste evolucionar la osteopatía en nuestro país en tus 20 años de ejercicio de la profesión. Qué buena pregunta esa, ¿eh? ¿Qué Pablo? Cerlón. Yo realmente pensé que la osteopatía... A ver, cuando empecé a estudiarlo yo decía, bueno, esto era una locura, qué sé yo, a pesar de que era una locura, dije que me volví un talibán de la osteopatía, ¿no? Yo pensé que la osteopatía iba a tener un avance mucho más importante en nuestro país, ¿no? La muerte de Gil fue un golpe bastante duro para la osteopatía. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, que tenía Gil, como todo hombre, tenía una energía impresionante, era una persona que iba para adelante y realmente la muerte de él fue un retroceso que tuvimos, ¿no? Por otro lado, me alarma la mercantilización de la osteopatía, ¿no? Escuchar a gente que viene de afuera y realmente, si tienen algo, nombres concretos, por ejemplo, Barral, que para mí, Barral es un tipo que sabe mucho realmente, ¿no? Es un tipo como docente fantástico, es un tipo que sabe, yo no sé nada en comparación con Barral, por ejemplo. Pero Barral nunca nombra a Steele, por ejemplo. Para mí es una falla gravísima. Él conoció la osteopatía investigando él fue osteópata y después en sus libros él dice que conoció la osteopatía preguntándose cómo hacían los curanderos en los Alpes para quitarle el dolor de panza a la gente. Y él empezó a investigar y descubrió la osteopatía visceral. Y es una mentira total esa. Como la mentira total que es a Pleasure. Nunca lo nombra Sutherland a Pleasure. No sé si lo habrán leído alguno de los libros de Pleasure. Hay una parte ahí que él dice que le llevaron a un chiquito un paralítico cerebral que no caminaba, que él lo trató, que en un momento una de sus suturas hizo como un ruido audible para los que estaban al lado, y el chiquito al otro día, él estaba dando un seminario, ¿no? Se ve. Y el chiquito al otro día vino caminando. Realmente, científicamente es una vergüenza que a Pleasure ponga eso, porque los que trabajamos con chiquitos con paralítico cerebral sabemos que no tienen el grama motor para poder caminar el otro día, aunque le cambiemos el cerebro, ¿no? Nunca nombra a Sutherland a Pleasure. Es una cosa, es una vergüenza. Así que, por un lado,
la osteopatía se divulgó, es verdad, pero por otro lado me alarma la mercantilización que se hace de la osteopatía. En otro orden de temas, Elsa Perdón, me parece que, sí. perdón, que me parece que no es exclusivo de Argentina, esto de la mercantilización de la osteopatía. Yo me acuerdo cuando fui a la British School, ¿no? Que me llamó la atención, pero realmente me llamó la atención como la propaganda que hacen. El lugar primero me llamó lo majestuoso, el lugar, el edificio que tienen, es una cosa media manzana realmente. La clínica que está a 2 cuadras, que es una clínica impresionante, la folletería que tienen, lo agresivo que son realmente a nivel comercial, ¿no? Así que digo, no es exclusivo de Argentina esto. En Argentina está comenzando, me parece, esta mercantilización de la osteopatía, ¿no? Lamentable, pero bueno, es así. Decía en otro orden de preguntas, Elsa está preguntando si tenés alguna experiencia en relación al tratamiento de adicciones, por ejemplo, alcoholismo, y si se te ocurre, en todo caso, cómo es que se podría ayudar desde la visión osteopática al aspecto fisiológico de la adicción. Yo hago vino, me parece que no podría ayudar aún. ¿Qué sé yo? No, la verdad que no. Mira, tuve una paciente que hace mucho tiempo, me acuerdo que vino y me dijo que ella dejó de fumar a partir de que yo la atendí. Eso pasó. Ahora, yo lo que le dije que era que ella dejó de fumar porque dejó de fumar, no porque yo la haya atendido. Pero bueno. Justamente lo que venía. La gente a veces cree tanto en lo que hacemos que piensan que somos mágicos, ¿no? Lo que yo quiero desterrar es el pensamiento mágico, no lo mágico, ¿no? La magia existe, pero no el pensamiento mágico que hay que sacar de la osteopatía. Pero bueno, esta paciente obviamente que dejó de fumar porque dejó de fumar, qué sé yo, justo yo coincidí en el medio de ese proceso, pero no es que ella dejó de fumar porque yo la traté, qué sé yo. Capaz que fue un empujoncito, ¿no? No sé. Pero no tengo experiencia con gente que... Gabriel está preguntando qué relaciones encontrás entre la osteopatía que usa la intención y la osteopatía biomecánica. Si ves sinergias y si sentís la misma validez entre los dos tratamientos. No sé cuál es la diferencia. ¿Querés hablar, Gabriel? No sé si se terminó de entender la pregunta, quizás. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Quizás, por ejemplo, no sé, imaginándome en el duodeno, me imagino la diferencia entre poner una mano y proyectarse con la intención o intentar tomarlo y moverlo, y ahí el tratamiento más a través de algo mecánico. Si encontrás que son justamente como que no hay diferencia, que son parte de lo mismo, creo que era por ahí. Hablando de adicciones. A ver. Yo no encuentro diferencia no encuentro diferencia entre lo biomecánico y justamente me parece que la osteopatía no es una definición mía, me parece no. Escuché decir alguna vez que decían que la osteopatía es neurología. Nosotros lo que hacemos es mandar una información correcta y el cuerpo, a partir de esa información correcta, puede producir la autocuración. Cuanto más correcta es la información que yo le voy a pasar a ese cuerpo, mejor es la respuesta. Si hago biomecánica, no hago osteopatía.
La biomecánica es una parte, es una ciencia importante de la osteopatía, pero no es osteopatía. No sé si te respondí. Sí, en realidad, más que la biomecánica fue una forma de nombrar la diferencia quizás entre proyectarse a algo o literalmente moverlo. Creo que tenía más que ver por ese lado, para sacar la palabra biomecánica. Igual quizás que la respuesta está también, como que encontrás que son parte de lo mismo. Son parte de lo mismo. Esa es la respuesta. Vos, Gabriel, no te estoy viendo y no te tengo presente. Esta pregunta sería bueno hacérsela, por ejemplo, a Barral, ¿no? Porque ellos nunca establecen esa diferencia. Ellos hablan de un movimiento que existe, pero que no se sabe dónde viene ese movimiento, ni cuál es la diferencia entre lo biomecánico y el movimiento provocado por, llamémosle, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? No establecen esa diferencia y me parece que... a ver, es parte de lo mismo. La biomecánica es parte de lo fluídico. Hasta donde yo puedo captarlo. Lo otro ya no lo capto. Teresa está preguntando si has tenido pacientes con diagnósticos psiquiátricos, esquizofrenia o autismo. Trabajo con chicos autistas, sí. Y la respuesta es discreta. Lamentablemente. En mi caso, es discreta. Me encantaría tener una mucho mejor respuesta, pero no la tengo. ¿Y con otro tipo de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, tenés alguna experiencia? No. Ok, bien. Bien. Seguimos Disculpame, con... Abu. Sí. Disculpa que habilité el micrófono, pero sí. Quiero aclarar que no puse que la enfermedad psiquiátrica, el autismo no es un diagnóstico psiquiátrico. Que no quede, porque además no lo es. No. Pero como ejemplo, digamos, Claro, es todo, digamos, no quise generar una pregunta más detallada, sino seguiría con otras temáticas, digamos. Perdón, a ver, voy a aclarar un poquito más con lo de los chicos autistas. Yo en el consultorio, yo tengo un consultorio con mi socio es homeópata y hay 2 homeópatas más, una es una pediatra homeópata que trabaja con chicos autistas y ella me deriva a todos sus autistas porque dicen que ella valora más el tratamiento que yo, que el tratamiento que yo hago que yo mismo, ¿no? A mí me gustaría que el tratamiento sea mucho más contundente y mucho más efectivo. Ella dice que es muy efectivo. Yo veo que los chicos evolucionan bien, pero me gustaría que se curen, y no se curan realmente. Pero bueno. Bien. Siguiendo un poco con la investigación y tema tesis, que es un gran paso para todos los que estamos estudiando. Sí. Hoy en día ya no tenemos más la posibilidad del título intermedio, y bueno, quería preguntarte qué temáticas te parecen interesantes o necesarias para investigar y aportar a la osteopatía, al conocimiento osteopático hoy en día, digamos, ¿no? Esto que contabas, por ejemplo, de la inmunología, qué efectos se pueden
se pueden Mira, hacer. Sí, ¿alguien habló? No. Hay, en tanto y en cuanto el trabajo sea, estoy hablando de un trabajo cuantitativo, cualitativo también, ¿no? Pero en cuanto a lo cuantitativo, me parece que es determinante la cantidad de casos que tenemos que presentar, ¿no? Cuanto más casos, mejor, por supuesto. El campo es amplísimo, es inacabable, pero realmente inacabable, ¿no? Como decía Steele, ¿no? Él estaba rajuñando la superficie recién, así que imagínate todo lo que podemos llegar a investigar con osteopatía, todo lo que me están preguntando ustedes, pacientes psiquiátricos, qué sé yo. ¿Cómo se llama? El osteópata inglés, osteopatía que tiene un libro de osteopatía en el campo craneano. ¿Magun? No, inglés. David, ay, se me fue el nombre. ¿Rankin Seals? ¿Quién? Rankin. No. Brooks, ¿puede ser? Dennis Brooks. Sí. Dennis Brooks. Él habla en el protocolo de su libro que realmente el campo psíquico es uno de los lugares en que los osteópatas no entramos, y sería bueno por lo menos investigar sobre eso, ¿no? Realmente yo les dije, soy medio un orco, así que a los orcos no nos interesa mucho lo que piensa el paciente. Sí, nos interesa lo que piensa el paciente, obviamente, pero realmente no, me parece que no le damos mucha importancia, y tendríamos que darle mucha más importancia. No, me parece que sería difícil hacer un trabajo con pacientes psiquiátricos, ¿no? Por ahí, y si alguno tiene la capacidad de ir ir al Borda y empezar a trabajar con pacientes psiquiátricos, pero con ese tipo de pacientes, no con el paciente levemente psiquiátrico, con los pacientes psiquiátricos reales, ¿eh? A ver qué pasa. Bien. Bien, no sé si alguien tiene una pregunta más sobre el campo es absolutamente inacabable. Inacabable. Y desde tu experiencia personal, ¿qué le recomendarías a un alumno que está en proceso de elección de tema o escritura ya de la tesis? Desde tu experiencia, digamos, habiendo hecho vos una tesis, ¿cómo te resultó a vos? Yo te repito, mi tesis fue bastante pobre, ¿no? Pobre me parece la mejor palabra, ¿no? Justamente, les recomiendo que sean absolutamente sinceros con lo que están haciendo y que el número de pacientes sea el mayor posible, ¿no? Y bueno, eso. Sinceridad, y que sean libres pensadores y que se saquen eso. El osteópata es un libre pensador, ¿no? No es para nada dogmático, pero... Y justamente es una palabra muy linda, ser libre pensador, ¿no? Yo creo que es uno de nuestros baluartes ser libre pensadores. Somos libre pensadores, ¿no? Steele pudo ser un libre pensador y por eso sacó la osteopatía. Él se permitió jugar un poco con su ilusión, con sus sueños, y sacó la osteopatía. Era alguien muy especial, Steele, realmente. Era un tipo absolutamente formado, porque no era un granjero, era alguien que estudiaba realmente. Pero era un libre pensador, básicamente.
Así que emulemos Steele y seamos libre pensadores. Ujú. Y, por ejemplo, sobre investigaciones previas en Argentina, ¿tenés alguna observación, digamos, con esto del número de casos? Sí, para mí tendría que ser mucho más el número de casos, sí. Ujú. En general las tesis son con pocos casos. Más allá de lo... es bastante dificultoso a veces conseguir pacientes y poder validarlos en un lugar, ¿no? En una institución, que nos validen en una institución. Pero sería muy interesante que sean muchísimos casos, ¿no? Ujú. Bien. No sé si alguien quiere agregar. Esa sería nuestra última pregunta programada. Pueden ahora, si quieren, abrir los micrófonos para una interacción más en vivo. O si algo te quedó, Fabián, por contarnos. Ahí de Julia Guerra para todos. Ujú. A ver, leí una parte, Julia, solamente. ¿Considerás que el método científico tradicional puede darnos marco o considerás que necesitamos seguir construyendo un libre pensamiento científico? Esa es una pregunta difícil, ¿eh? A ver, léemela de nuevo. Si considerás que el método científico tradicional puede darnos marco o considerás que necesitamos seguir construyendo un libre pensamiento científico. Yo creo que las dos son válidas. Justamente no tenemos que tener miedo al pensamiento científico tradicional porque tenemos, de nuevo repito, tenemos la ciencia de la osteopatía es tan contundente que se banca absolutamente el pensamiento científico actual. Esto sin sacar un nuevo pensamiento científico, un libre pensador, que sea libre, que sea libre y que se pueda llegar a modificar ese pensamiento, ¿no? Que obviamente que está en cuestión el pensamiento científico actual, ¿no? Pero el pensamiento científico actual, la osteopatía lo banca perfectamente y tenemos muchísimo que aportar ahí. Y no tenemos que tenerle temor inclusive a pesar de que los métodos de validación pueden ser bastante obsoletos, actualmente, ¿no? Hablando. Es muy contundente la osteopatía. Así que las dos respuestas son válidas, ¿eh? Tenemos que crear un nuevo método científico si se quiere, pero perfectamente se banca el método científico actual. No sé si te respondí, Julita. Sí, ¿puedo repreguntar? Sí, claro. Como yo también considero que la osteopatía se banca el método científico actual, porque el método científico actual es bastante recortado, ¿no? O sea, como que tiene Sí, claro. sesgos muy, muy claros y ahora, por ejemplo, en esta necesidad que adoptamos también de la ciencia tradicional, de la tendencia a representar y aún más como querer universalizar determinadas lógicas a través de la replicación, ¿no? Yo ahí me hago preguntas, digamos, como también considero que está buenísimo generar información válida y sólida y coherente, pero más que nada apuntaría a la coherencia.
no a la masividad, por decirlo de alguna manera. No sé si la masividad a lo largo de la historia nos ha dado humanamente grandes beneficios. ¿Cómo vos trabajarías ahí? Yo creo que el método científico siempre acata a los factores de poder, ¿no? Y me parece que la osteopatía es básicamente revolucionaria, o si se quiere, subversiva también, ¿no? Porque justamente esto del libre pensamiento no es lindo para el poder. Así que tampoco no sé si el poder nos está mirando como los grandes. Claro, me parece que por ahora podemos jugar un poco con eso porque todavía no representamos un gran peligro para el poder, ¿no? Pero me parece que esto de ser los libres pensadores atenta contra el poder. Realmente me parece que tenemos que animarnos, eso es una cuestión básica. Digo, una cosa, por ejemplo, vos hace un rato hablaste como de una cuestión más trinitaria, ¿no? De saltar del 2 al 3. Sí, claro. Eso es bastante disruptivo para el método científico tradicional y podría considerarlo como invalidarlo directamente. Claro. Entonces ahí creo que tenemos grandes crisis internas a nuestra disciplina y que está hermoso el momento en el que estamos, en el que tenemos que empezar a transitar esos grises, ¿no? Y a poder construir colectivamente esas instancias, como de esos saltos, del 2 al 3, ¿qué hay? Un montón. Sí, claro. El 1 y el 2 juegan en un plano bidimensional, si vos querés, ¿no? El 3 ya se eleva y estamos hablando de otras cuestiones. Ahí me llama la atención cómo los osteópatas no tenemos nada que decir en todo esto que está ocurriendo ahora, actualmente. Claro, sí. Yo por ahí leí que en la gripe española, los pacientes tratados con osteopatía se morían muchísimo menos que los que no eran tratados con osteopatía. Más allá que es difícil ahora ir a un hospital y decir soy osteópata, vengo a tratar a un paciente con COVID, ¿no? Pero igualmente tenemos que revelarnos, tenemos que decir, estos somos nosotros y podemos hacer algo. Ahí veo 30% menos de letalidad cuando, Majo, en la gripe española. Con la gripe española, sí. En el artículo que yo lo publiqué un par de veces. Sí, decía eso. Está bien. Yo creo que tenemos que rebelarnos contra esto, ¿no? Que es autoimpuesto y es una verdad revelada y no hay otra que esta. Y nosotros sí decimos, hay otra. Los homeópatas dicen lo mismo, hay otra. Pero bueno, es como que el poder es muy fuerte, obviamente, ¿no? Pero tenemos que empezar a rebelarnos, ¿no? Al menos en nuestro ámbito, en el pequeño ámbito que tenemos, ¿por qué no podemos rebelarnos? Eso es una buena palabra, rebelarse es una buena palabra. Pero bueno, justamente, para pasar a ese 3 tenemos que tomar otro tipo de altura. Y justamente, bueno, esto se encadena con esto de la mercantilización de la osteopatía. La osteopatía es un riesgo absoluto que tenemos de alopatizar la osteopatía, que es lo que en cierta medida está ocurriendo. Que esa es como perdón que vuelva a preguntar, porque Agus trajo bastante esto de las investigaciones y demás, como la atención que siento que tenemos que poner en no alopatizar el pensamiento en pos de validarlo científicamente. Claro.
Como, claro. hay como gigante eso. Sí. Y... Sí, sí, y bueno, es un riesgo que debemos por ahí correrlo, ¿no? Que es muy fino ese camino del medio, ¿no? Que tenemos que tomar, pero bueno, es un riesgo que tenemos que tenerlo. En estas instancias es un riesgo que tenemos que tenerlo y las cosas cambian de poco, no es que cambian. El paradigma va cambiando de a poco, pero va cambiando, ¿no? Pero no tenemos que tener miedo a cambiar ese paradigma, eso es lo que propongo desde mi humildísima opinión. Pero bueno, el gran riesgo que tenemos, yo creo que más que eso, es la mercantilización de la osteopatía. Que la verdad que contra eso es bastante difícil luchar, ¿eh? Porque lo vemos y está instalado entre nosotros eso, en cada uno de nosotros, ¿no? La mercantilización de la osteopatía. Pero bueno. Es muy difícil el camino contrario. Pero sí también podemos denunciarlo tranquilamente a quienes nosotros creemos que están... Bueno, esta pregunta de los 20 años esto de la osteopatía, los últimos 20 años de la osteopatía, ya se ven que están poniéndose, gente de afuera está viniendo a poner escuelas de osteopatía, porque es rentable la osteopatía. Pero bueno, es otro de los riesgos que tenemos, grandes. ¿Alguien pregunta? No sé, ¿alguien se quedó con alguna pregunta o algo como algo para comentar? Acá María Lidia Testani estaba comentando que el trabajo de Charlotte Weber es muy interesante. Creo que estábamos hablando sobre las enfermedades psiquiátricas. Hola, Fabián. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No, lo descubrí hace poco a Charlotte Weber. Nunca nadie, fue una de las primeras osteópatas de la época de Sutherland. Y tiene un trabajo muy importante a nivel cognitivo, y bueno, me parecía bueno resaltarla. Hay algún libro que yo se lo pasé a Ridano en algún momento pero bueno, después se los voy a pasar a la escuela para que tengo la cita, porque me parece interesante. Es un abordaje, no se entiende mucho por qué esta osteópata no fue reconocida en la historia. Se apareció ahora a través de algunos artículos. Pero tiene como muchos trabajos anatómicos y muchos trabajos relacionados a nivel cognitivo y psicológico. Y bueno, me pareció interesante comentarlo. Bueno, gracias, sí. Fabián, excelente docente. No. He aprendido mucho contigo, así bueno, que está bueno. Yo vuelvo a repetir, son cuestiones que realmente, y siendo, en mi caso, no, y lo digo como una falla, no lo digo como una virtud, que no le dé mucha importancia a la parte, no digo anímica, porque obviamente cuando viene el paciente le pregunto cómo está, cómo se siente, pero no a su parte psiquiátrica. Psiquiátrica hablando de patología ya, ¿no? Que me parecería fantástico hacer algo de ese tipo, ¿no? Pero bueno, es una falla. Tengo un comentario, si no hay otra pregunta. En relación a esto, ¿Agus, puedo? ¿Sí? No, ¿sí? No, yo no escucho, por ahí no escucho. Es sí, que sí. Alguien me está diciendo, no hables, y tú no. En relación a esto, me parece que
yo tomo que lo que dice el paciente y cómo lo enuncia y lo que piensa alrededor de sus síntomas y sus problemas es parte de sus fuerzas de autocuración o de sus debilidades que hay que fortalecer. Entonces, este link que hago, ese es el link que hago entre psicología y osteopatía, ¿no? Porque también es una fuerza de autocuración, confiar, tener claro cuándo apareció el síntoma, cómo evolucionó, qué lo complicó, tener esa claridad y que el paciente que lo enuncia, uno le da datos a uno, sí, que después va a corroborar o poner en cuestión cuando vaya a la camilla, pero esto tiene que ser parte del diálogo. A mí siempre me pareció muy disociado de mis profesores, ¿no? Como he tenido los profesores que he escuchado, varios, no todos, pero que decían, bueno, la verdad está en la camilla, ¿no? La verdad es el tejido. Y yo decía, pero ¿por qué no le voy a creer a lo que dice el paciente, ¿no? Esto, por supuesto que es mi práctica de años y cuando empecé a hacer osteopatía no voy a dejar de creerle. Entonces era como que me resistía a no creerle a lo que dice el paciente, ¿sí? Ese es como un comentario en relación a la fuerza de autocuración, que me parece en ese contexto a tomar. Hay una cita en relación con eso, me recordé una cita de Rollin Becker, que lo que dice es que en el consultorio están 3 individuos, el osteópata con lo que estudió, el paciente con lo que piensa que sabe de sí mismo, que esa es su realidad, digamos, y también están los tejidos del paciente, que son los únicos que saben. Y bueno, en mi opinión personal, hay algo súper como muy interesante de lo que plantea Becker, pero al mismo tiempo también como que disocia la verdad de los tejidos con la verdad del paciente, y bueno, y cada vez vemos más relación entre el pensamiento y el condicionamiento fisiológico. Entonces, pero es verdad que hay algo como que está teóricamente bajado así, ¿no? Como el concepto de que la verdad está en el tejido únicamente, y bueno, son otras, quizá, planos de verdades. A ver, yo voy a decir algo que, bueno, después habla María José. Yo dije que era bastante mediocre como osteópata, ¿no? Y realmente lo creo, ¿no? De nuevo, no es falsa modestia. Lo que sí me parece mejor diagnosticando que tratando. Y cuando el paciente se da cuenta, o su sistema neurológico aprende de lo que le está ocurriendo, ahí se da la autocuración, ¿no? Cuando yo puedo transmitirle a ese sistema neurológico que algo le está pasando, él es capaz de curarse. A veces no depende de mí ni del paciente eso, ni del psiquismo ni mío ni del paciente, sino que es algo que ocurre, ¿no? Que tampoco lo puedo explicar bien eso, pero sí, bueno, cuando yo hago un buen diagnóstico, hay algo ahí que aprende de eso, es un buen diagnóstico, y se da la autocuración, o se da la curación. Llamemos autocuración. Y que no sé si depende tanto del tratamiento, ¿no? No sé si depende tanto del tratamiento, pero sí sé que cuanto mejor es el tratamiento, mejor es el resultado también. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, María José, ahora sí, perdón.
Bueno, bueno, un gusto enorme escucharte, Fabián, que te he tenido de profesor, excelente. Hay dos cosas de todo lo que dijiste que me quedaron y quedarán haciendo resonancia. Una es que para vos la osteopatía, el descubrimiento de la osteopatía fue reveladora. Y la otra frase que dijiste, que es fácil entrar en la osteopatía y lo difícil es que la osteopatía entre en uno. Muy profundo lo que dijiste. Y bueno, es de tu personaje humilde que decís que sos un osteópata mediocre. Eso No, está por ver. no es, En algún momento lo escuché a Gil decir lo mismo. Yo soy un osteópata mediocre. Bueno, no lo escuché decir eso. está bueno no creérselo, está bueno, que estamos siempre aprendiendo y que nuestros verdaderos libros son los pacientes, que eso también comparto. Y esta palabra que vos decís, reveladora, yo creo que sirve también para cada encuentro con cada paciente, porque muchas veces no estamos buscando algo cuando tratamos, y sin embargo el paciente tiene un recuerdo, no sé, a veces hasta una carcajada me ha pasado a escuchar, o se ponen a llorar, y resuelven algo que estaba guardado hace muchísimo tiempo adentro. Y a veces es necesario hablar y decir algo, y a veces no. Entonces, yo confío mucho en la palabra y en lo que pueda contar el paciente, y confío tanto también en lo que cuenta el cuerpo. Por eso me gusta mucho a mí lo que dice Rollin Becker. Me resulta muy, muy afín ese pensamiento de Rollin Becker. Y creo que pasa eso, que los osteópatas tenemos límites, pero la osteopatía es ilimitada. Entonces muchas veces llegamos a espacios donde no teníamos la menor idea que podíamos llegar. Y ahí es la potencia de cada paciente, que comienza un camino de autocuración que va mucho más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Por eso yo creo que lo más importante también cuando uno está tratando es la presencia total en ese momento, el fulcrum, ¿no? Con presencia. Y ahí la osteopatía no tiene límites. Sí, sí. Bueno, primero, no sabía, nunca lo escuché decir a Gil eso. Gil, realmente vos dijiste que fue una revelación la osteopatía. Para mí, Gil fue una revelación, ¿no? Siempre realmente lo tengo presente y agradezco el momento que lo conocí. Siempre lo agradezco. Teníamos discusiones políticas, discutíamos de todo, me acuerdo de como era Gil, ¿no? Y cada vez lo tengo más presente y cada vez, yo en esa época era muy revolucionario políticamente, si uno quiere, ¿no? Y él, nos peleamos mucho, ¿no? Pero creo que era un sabio allí realmente, ¿eh? Era un tipo, tenía una sabiduría que no se la valoré en su momento. Pero bueno, esto vino a cuenta. Pero sí, esto de la autocuración es algo que existe y realmente a veces dudamos nosotros de la autocuración, ¿no? Y realmente no hay que dudar y que se da y que ocurre y que tenemos que tener fe. La fe es otra de las cosas, y no sé si hablar de la fe a un ser superior, ¿no? Yo digo fe en la humanidad, ¿eh? Fe en nosotros, en la naturaleza, en la humanidad, en lo que ocurre, en las cosas que hay a nuestro alrededor, fe y esperanza. Eso es lo más importante. Bueno, realmente ha sido un placer tener esta charla contigo, Fabián, de una gran humildad y de una gran sabiduría también.
Así que, fantástico. Es mi verdad que no es la verdad de todos. Me parece que la verdad es algo que la fabricamos entre todos. Yo no tengo la verdad. Estoy lejísimo de tener la verdad. Pero sí que tratemos de fabricar una verdad entre todos que va a ser nuestra verdad también. No sé quién tiene la verdad. Y que tratemos de que sea lo más fidedigna posible, si se puede, ¿no? Pero tenemos grandes riesgos con la osteopatía también, y estamos viendo los riesgos, ¿no? Los riesgos de la escuela, que se siga sosteniendo, que pueda continuar, es muy importante. Porque realmente, si no, va a quedar, la osteopatía en Argentina va a quedar a merced de no sé quién, ¿no? Y ahí sí vamos a retroceder mucho. Como está ocurriendo en general, ¿no? En el mundo me parece que está pasando eso con la osteopatía. Pero bueno. Está en nosotros sostenerla pura, como decía Steele, ¿no? Pero es difícil. Bueno, lo estamos intentando entre todos. Sí, veo. No, veo que el esfuerzo que están haciendo es monumental y bueno. En general las cosas cuando se hacen así me parece que el resultado es bueno, ¿no? No sé por qué pasa, pero pasa. Sí, yo creo que es la misma potencia de la osteopatía la que ayuda. Sí, claro. Si pudimos erguirnos después de la destrucción del Yao, sí, claro. Confiemos en que vamos a poder seguir. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte, bueno, especialmente a vos, Fabián, y a todos los que estuvieron hoy, Agustina, que estamos pensando en esta entrevista desde el principio de la cuarentena. Finalmente pudimos hacerla. Y quería invitarlos a la próxima charla de Alena Becerra, que bueno, yo lo difundí por distintos grupos en otros países, y Bruno Ducot, que es un docente francés excelente, respondió en un grupo donde yo mandé que Alena Becerra para él era el fulcrum de la comunidad osteopática mundial. O sea que ese comentario me quedó, wow, vamos a tener el honor de tenerlo con nosotros. Así que los invitamos, si pueden difundirlo, les agradecemos un montón, y bueno, a seguir disfrutando de las charlas, a seguir encontrándonos. Bueno, muchas gracias Fabián, muchas gracias Majo por la oportunidad, y bueno, gracias a todos por haber participado. Acá hay un montón de comentarios muy, muy amorosos, te dicen capo, tu humildad, tu sinceridad, me alegra escucharte, así que muchas gracias Fabián. Bueno, chicos, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, chao. Gracias a vos, Fabián. Chao, Fabi. Chao, Pablito. A todos. Chao. Tenemos que comer asado, Pablito y vino. A ver cuándo haces uno. Buen asado. Cariños a todos. Chao, Fabián, capo total. Chao, Fabi, gracias. Gracias, Fabi. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Bueno, te debemos la raviolada, Fabián. Eso. La raviolada con manzana, ¿no? Con la salsa de manzana, tal cual. Mirá vos, qué cosa rara. Me dio mucha gracia que te acordaras de mí por eso. Y lo primero que me acordé. Tengo memoria... Excelente, genial.
sí. A mí lo que siempre me Memoria llama la atención es la comida. aromas y sabores. Sí. Y los ravioles que nos hemos mandado. ¿Sabés Ay, que dentro de las cosas que más extrañamos de cursar, lo primero fueron los ravioles del domingo? Con el docente y con los ayudantes. Sí. Bueno, Pero eso bueno, forma ya parte se de la podrá osteopatía hacer. también. Sí, tal cual. Eso es de osteopatía también. bueno, Aparte, ya vamos a volver. vamos a ver cuando podamos volver de a poco. Por ahí la cocina al principio va a estar un poquito restringida, pero después claro, volveremos. sí. Pero era toda una organización, porque, por ejemplo, yo el día anterior Pablito también estaba. hacía, claro,